Eran las 9:30 de la noche. María terminaba de arreglarse para salir con sus amigas. Era una fría noche, había mucho viento que soplaba entre las ramas de los árboles. María podía sentir que la observaban, pero no le hizo caso a su intuición. Escuchó un golpe fuerte en la mesa, por lo que se dio la vuelta rápidamente. Ahí estaba ella, que en sus manos tenía un botón. María lo miró extrañada y vio que lo apretó. Las luces se apagaron y se llegó a escuchar la voz bajita de ella diciendo: «Ella está aquí, ella te está mirando». María se quedó en shock mientras escuchaba los pasos de ella acercándose. Sintió unas frías manos tomándola del cuello y empujándola contra la pared. Ella sacó un machete desde su espalda y con él le cortó el cuello a María. María intentó gritar de dolor, pero la sangre se filtraba por su garganta impidiéndole hacer ruido alguno, además de que ella le tapó la boca. Gritar no te servirá de nada en este momento, dijo. Y así es como fue la primera muerte de toda una masacre. Ella se llamaba Lilith Tyler, de unos 13 años, actualmente 19. Era una de las chicas más respetadas y queridas del colegio por su belleza, carisma y por ser una muy buena persona, aunque era esquizofrénica. Ella tenía una hermana menor, Melanie, su madre Melissa y su padre Hernán. La esquizofrenia de Lilith empeoraba, pero no le impedía seguir adelante. El 19 de mayo de 2008 salió de su casa rumbo al colegio, esperando cruzarse con su mejor amiga Daniela o con su mejor amigo Nikolai. Se cruzó con los dos, recibiéndolos con besos y abrazos, como era de costumbre. Después de eso se dirigieron a la escuela. A la salida del colegio Lilith empezó a llorar. Lilith, ¿qué sucede? Preguntó Nikolai. Ella está ahí, la veo, la siento. Le respondió entre el llanto. ¿Quién? Preguntó Daniela. Ella es la chica que me quiere controlar, le tengo miedo. Después de eso Lilith se fue corriendo a su casa mientras lloraba, entró a su casa y se encerró en su cuarto. Su llanto era incontrolable. Ella está aquí, ella me está mirando, decía una y otra vez. Su hermana, al verla, se asustó mucho. Hay que hacer algo, dijo Melanie. ¿Pero qué? Dijo Melissa. Hay que internarla en un psiquiatra, dijo Hernán. Su padre entró y tomó de los brazos a Lilith. ¿Qué haces? Dijo Lilith. Suéltame. Pero fue inútil decirlo, ya que aún así la internaron. Pasaron algunos meses cuando se dio la noticia de que Lilith Tyler había escapado del hospital psiquiátrico y que era peligroso contactar con ella. Lilith se las tuvo que arreglar para obtener ropa nueva y unas cuantas armas que robó de una caza cercana a los alrededores del psiquiátrico. Había robado un par de cuchillas que ocultó en sus guantes, un machete y una ballesta que encontró en el garaje. Según parecía, los que vivían en ese lugar disfrutaban de la cacería y una vez preparada, salió huyendo del lugar antes de ser atrapada nuevamente. El 19 de mayo de 2009 Nikolai caminaba por la calle fría y de noche. Extrañaba mucho a su mejor amiga, se sentía algo solitario. Mientras se sumergía en sus pensamientos escuchó un grito de dolor que provenía de un callejón. Sin dudarlo ni un solo momento, decidió ir a ver lo que sucedía. Al llegar vio a su mejor amigo casi muerto, desangrándose, y a una chica que no se le notaba el rostro. Se abalanzó sobre ella y le miró la cara. Lilith. Dijo Nikolai al reconocerle el rostro. ¿Qué demonios te sucede, Lilith? ¿Estás loca? Le gritó en la cara. Lilith solo se le acercó al rostro. Soy igual que tú, un monstruo. ¿Acaso no estabas en un psiquiatra? Logré escapar. ¿Y qué pasó con tus hermosos ojos? Las inyecciones que me daban me provocaron esto. Tú también serás un monstruo, no lo evitarás. Lilith se fue corriendo, mientras que Nikolai lloraba al ver a su amigo muerto. Ella se dirigió a su antigua casa para poder ver a lo que era su familia. Vio que eran muy felices, como si su partida no les hubiese importado en lo absoluto. A Lilith no le gustaba eso. Sacó su ballesta y apuntó a través de la ventana. Su hermanita la había visto, pero Lilith no le había dado tiempo a gritar. Disparó rápidamente y su flecha atravesó el cráneo de Melanie. Lo mismo pasó con Melissa, su madre, pero con su padre fue distinto. Rompió la ventana y entró a la casa, apagó las luces haciendo que su padre se asustase aún más. Hola, padre. Dijo Lilith con su voz. ¿Te acuerdas de mí, Lilith? Pero su padre no respondió, estaba muy asustado. Está bien, no respondas, ella está aquí, ella te está mirando. Dijo mientras se le acercaba preparando su machete. Lilith, no me ataques. Dijo su padre mientras sollozaba, pero a Lilith nadie la podía detener. A ella ya la había dominado la chica que siempre veía. Lilith le clavó su machete y rió, pero vio como el vecino, que le gustaba, la miraba, así que ella susurró perdón y se fue corriendo. Después de 2 años de aquellas tragedias que habían sufrido el barrio y el país, todo se había calmado, ¿o no? El día 19 de mayo de 2011 Nikolai recordaba todo lo que había sucedido.
Qué extraño, siento que algo me falta, pero no puedo recuerdo que dijo así, Lilith, ella tenía razón, soy un monstruo ahora que me he convertido en el terror rojo. ¿Ves que yo no me equivoco? Dijo Lilith, que estaba detrás de él. Lilith, La misma. Él notó que detrás de ella había todo un camino de sangre y muertos, además de que ella estaba cubierta de sangre. La miró fijamente. has cambiado mucho desde la última vez que nos vimos. Dijo. Pero Lilith solo se le acercó y le dijo. Ella está aquí, ella te está mirando. Dijo sonriendo. ¿Y ellos a ti? Dijo Nicola y devolviéndole la sonrisa mientras su sombra se movía sola.